Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast en el que nos hemos marcado como objetivo radiografiar el ámbito económico y organizativo del deporte. Lo hacemos acompañados siempre del director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este capítulo vamos a hablar de por qué las televisiones son un gran pilar de la industria del deporte. Marc, siempre decimos lo que ahora comentaba, ¿no? Que los derechos de televisión son un pilar fundamental de la industria deportiva, pero vamos al grano. ¿Cuánto dinero mueven los derechos de televisión en España? Efectivamente, son un pilar y cada vez más importante. Pensemos que tras el último concurso del fútbol profesional estamos hablando de un importe que ronda los 1.775 millones de euros anuales entre todas las competiciones, Raúl. Y cuando decimos todas las competiciones nos referimos tanto a las ligas nacionales, como pueden ser las de baloncesto o de fútbol, o también productos internacionales, como puede ser el circuito de tenis o golf. Es una cifra muy importante, pero que equivale, y aquí yo creo que esto es muy importante para entender las diferencias entre países, equivale a lo mismo que obtiene solo el fútbol inglés en su mercado doméstico. Es que al final, por muy buen producto que tengas, siempre la cifra va a estar marcada por cuánta gente puede pagar por él, ¿no? Totalmente, y es que el valor de los derechos de televisión de un torneo están muy marcados por tres elementos. El primero es el de la dimensión del mercado, pues el potencial de España frente a Reino Unido, por ejemplo, es inferior de entrada por una cuestión del tamaño de la población. Hay más ingleses que españoles y esto es una evidencia empírica. A eso se añade también lo habituada que esté la ciudadanía a pagar por los contenidos y esto, yo creo que esto va a ayudar a entender mucho la audiencia, mientras que aquí tenemos en España 8,3 millones de accesos a la televisión de pago. En Inglaterra tienen más de 15 millones de hogares conectados a una plataforma de suscripción. Y el tercero imagino que debe ser la fuerza de cada competición en el mercado nacional y el interés que susciten los deportes, ¿no? Porque esos más de 1.700 millones de euros anuales, ¿cómo se dividen? El grueso de la tarta corresponde al fútbol, evidenciando que es el deporte rey, con más de 1.500 millones de euros si contamos todas las competiciones, ya sean nacionales como internacionales, sean bien de clubes o bien de selecciones nacionales. De ahí que sea un importe que va variando puntualmente, pues en los años de europeos o mundiales se suman unos 50 millones de euros extra en función de cuál sea la competición. Lo mismo pasa con las Olimpiadas, que están valoradas en unos 50 millones de euros en cada ciclo olímpico. Las competiciones de motor, Marc, siempre en España se han considerado como el otro gran producto premium después del fútbol. Por estas competiciones, por los deportes de motor, ¿qué se paga? Si contamos motociclismo, Fórmula 1 y el resto de competiciones de coches, podemos estar hablando de una cifra anual que bordea los 100 millones de euros. Y a partir de aquí todo baja a cifras muy inferiores, pues hablamos que la inversión anual en tenis o golf puede estar en torno a 10-15 millones de euros anuales en España, que es la horquilla en la que se mueven las dos principales competiciones de baloncesto de clubes, tanto la española como la europea. Vale, ya sabemos las cifras, hay un dinero que alguien paga. ¿Quién es el que lo paga? ¿Quién compra estos derechos y por qué? Pues tradicionalmente en España han sido las plataformas de televisión de pago asociadas a las empresas de telecomunicaciones. En su caso, el objetivo de tener el fútbol ha sido siempre el gancho para captar abonados para sus paquetes convergentes, en los que ya no solo te están vendiendo el poder acceder al deporte, sino que te ponen ahí pues el ADSL, las líneas de telefonía fija, móvil, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. De este modo, se aseguran que pueden recuperar la inversión anual en estos derechos no solo con la suscripción que tú y yo y cualquier aficionado pueden pagar, sino que con toda una serie de servicios añadidos que de otra manera seguramente no compraríamos. En cambio, Marc, las plataformas en streaming más conocidas como OTT están intentando recuperar la inversión que hacen en derechos y en producción audiovisual a través de una suscripción. Ese es el desafío que están afrontando porque este nuevo modelo de explotación de los derechos
puede provocar una profunda transformación, tanto en el modelo de negocio tradicional de las propiedades deportivas como en la manera en que los consumidores conectamos con el deporte. Hasta ahora, el crecimiento del valor de los derechos en Europa se había basado en que las telecos debían desarrollar su red de fibra y tener en la oferta de tele el fútbol y otros deportes era un buen gancho de altas. Por lo tanto, eso iba creciendo porque era un producto escaso para hacer crecer la demanda. Y como apuntábamos antes, eso les daba más palancas para recuperar la inversión, que es algo que la OTT, la plataforma en streaming, no tiene, porque de entrada únicamente lo que nos puede vender es la suscripción al contenido. Claro, y que entiendo que es un poco lo que pueden estar queriendo hacer Apple, por ejemplo, ahora con la MLS, con la Liga de Soccer de Estados Unidos, o Amazon en muchos países europeos que está comprando, por ejemplo, los derechos de la Champions, como ha pasado en Italia, en Alemania o en Gran Bretaña. Ganar suscriptores, pero sabiendo que la inversión la recuperan captándolos para todo su abanico de servicios. Sí, exacto. Igual que una teleco nos puede vender una línea de móvil, pues si es un Amazon o es un Apple, pues nos venderán sus suscripciones o sus productos tecnológicos mucho más allá del contenido. Y por eso están haciendo tanta inversión en contenido, porque al final tienen mucho producto con el que seducirnos, pero también son conscientes de que tienen que posicionarse y tener mucho más contenido adicional para nosotros. Sin embargo, Marc, estas nuevas plataformas dependen exclusivamente de dar con aquellos aficionados dispuestos a pagar por ver solo esos deportes, claro. Ahí está la cuestión y lo que hace dudar a la industria sobre cuál puede ser su impacto en el valor de los derechos, porque encontrar a tantos consumidores que solo paguen por deporte exige encontrar muchos más clientes que los que pueden necesitar una teleco para rentabilizar la inversión y sobre todo pagar mucho dinero a la propiedad deportiva. Y por eso estamos viendo cómo muchos canales deportivos de pago buscan diversificar su oferta y están introduciendo publicidad, juegos online, comercio electrónico, porque igual que la teleco o que el Amazon o Apple nos pueden colocar muchos más productos, estas plataformas que únicamente emiten contenido deportivo pues buscan hacer lo mismo, porque si bien puede ser que generen mucho menos dinero en el corto plazo con las suscripciones, el gran valor de estos servicios es que las competiciones pueden conocer mucho más sobre cómo está consumiendo el aficionado, cuáles son sus intereses y por lo tanto monetizar por otras muchas vías. Los famosos datos, los famosos datos. Y eso, claro, Marc, puede hacer que los derechos de televisión puedan perder valor, pero que se activen o potencien nuevas vías de ingresos que ahora no son tan relevantes como comentábamos. Porque hoy, ¿cuánto pesan los derechos de televisión en una organización deportiva? Pues depende mucho de cada evento o club. En el caso del fútbol es donde mayor es la dependencia, pues tenemos algunos equipos cuyo presupuesto depende en más de un 75% de la televisión. En general, las grandes competiciones tienen un equilibrio más saludable, con la televisión generando entre un 25% y un 40% de toda la facturación, y el porcentaje baja a medida que bajamos a contenidos menos premium, donde apenas alcanza un 20% de todo el negocio, porque hoy día todavía hay mucho club, mucha competición, que vive del directo, pero vive del directo presencial. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Enric Rojas es el CEO de Cosmos, empresa organizadora de las finales de la Copa Davis. Antes había trabajado en IMG, donde desarrolló una importante carrera en la compraventa de derechos audiovisuales de algunas de las grandes competiciones deportivas. Hola, Enric, muy buenas y muchas gracias. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas y muchas gracias a vosotros. Enric, tú llevas ya mucho tiempo en esta temática que hoy comentamos en el podcast. ¿Qué evolución dirías que ha tenido la televisión en el crecimiento de la industria del deporte? Hombre, sinceramente creo que la repercusión que han tenido los derechos de televisión en toda la industria del deporte y en los eventos deportivos ha sido no solamente muy grande, sino que hasta ahora ha sido el gran catalizador del crecimiento de dichos eventos, ligas y cualquier cosa relacionada con la industria del deporte. Yo creo que ha habido una evolución en los últimos, podríamos decir 25 años desde la televisión, o incluso más, desde la televisión tradicional, o la televisión que conocíamos hace 25 años, en que cualquier adaptación de nuevos formatos de consumir televisión o de explotar la televisión ha hecho que esos derechos hayan ido creciendo y que obviamente han hecho que todos esos
eventos deportivos o ligas o como lo quieras llamar hayan crecido gracias a eso. No te sería decir en la evolución de estos últimos años qué tanto por ciento exacto de los ingresos de cualquier evento han sido los derechos de televisión, pero más de la mitad seguro, e incluso llegaría a decirte que el 60-70%, y todo ese proceso de la televisión tradicional en abierto a la televisión de pago, las plataformas digitales, ahora con las nuevas vías de consumpción o la OTT, etcétera, etcétera, toda esta adaptación ha hecho crecer mucho los ingresos de esos eventos gracias a los derechos de televisión. Enric, durante años todo ha sido deporte en abierto o a través de plataformas de televisión de pago. ¿Tú crees que esta dicotomía va a seguir siendo así? ¿Ves terrenos híbridos en los que se van a mover los derechos deportivos? ¿Cuál es tu visión a futuro de esto? Yo, en mi opinión personal, creo que en un tanto por ciento importante durante los próximos años puede seguir siendo así. Aunque es verdad que hay nuevos modelos y maneras de consumir televisión que puede ser, y también el tipo de persona o la nueva generación de la manera que consume ahora televisión o entretenimiento puede ir cambiando esta manera de consumir, pero yo creo sinceramente que para los próximos años esta dicotomía entre la televisión abierta y de pago va a ser importante. Eso no quiere decir que sea mediante la misma manera de consumir televisión de pago a través de las plataformas de pago tradicionales e históricas que con las que hemos estado trabajando estos últimos 10 o 15 años, ¿no? Puede ser que otros operadores, por decirlo de una manera, o plataformas de OTT, por ejemplo, puedan entrar mucho más en el mundo del deporte de lo que se ha entrado hasta ahora. Seguro que sois conscientes, y un ejemplo de eso es esta gran y multimillonaria inversión que ha hecho Apple TV, Apple con la MLS. Bueno, pues claramente es el primer gran player del mundo OTT que entra en un deporte. Apple ya había hecho alguna cosa más, ¿no? Pero que entra en el deporte de manera global e importante. Sabemos que Amazon Prime ha entrado en cosas de tenis, en cosas de fútbol y demás, en la Champions League, por ejemplo, pero como una propiedad importante o un evento importante, una liga importante en un territorio tan importante como América, pues claramente es un ejemplo de que puede haber yendo o acelerarse esta diversificación hasta este nuevo modelo de consumir televisión. Si eso va a acabar siendo el futuro, pues con otros players como Netflix o otros, pues vamos a verlo, pero contestando tu pregunta inicial, yo creo que esta balanza entre televisión abierto o más que televisión abierto y televisión de pago, el que las plataformas de pago sigan siendo un motor en el desarrollo de los derechos de televisión para el deporte, yo creo que aún queda un buen recorrido, en cuanto a tiempo al menos. Y en un torneo como la Davis, o podríamos poner otros ejemplos, ¿cómo se calibra el equilibrio entre cobrar por los derechos de televisión, que es importante ese ingreso, y asegurar la visibilidad mediática de la cita y de sus patrocinadores, que también es otra vía de ingresos importante? Mira, si tuviera la respuesta a eso, Raúl, sería fantástico, porque es una balanza y una dicotomía en la que nos encontramos a diario. Y más una competición nueva, y lo pongo entre comillas, como la nuestra. Tiene una historia, la Copa Davis tiene una historia de 100 años, pero es verdad que este nuevo formato, esta nueva marca del Mundial de tenis que queremos implementar y que hemos cambiado el formato y que la queremos seguir desarrollando de una manera distinta, tienes constantemente la duda de muchas veces de ir hacia un impacto financiero. Obviamente, pues en la pregunta que Marc hacía antes, pues las televisiones de pago y las plataformas de pago normalmente hacen ofertas económicas superiores a las que puede hacer una televisión en abierto. Entonces, siempre tenemos esa duda de qué hacer, ¿no? En estos momentos nosotros estamos mirando un modelo muy híbrido en el que nos gusta en territorios muy concretos e importantes, y en esos 4 o 5 territorios que estamos actualmente con la Copa Davis, intentar buscar la máxima exposición para que primero nuestros sponsors, la marca y el nuevo formato tengan una implementación mejor y más rápida. Nos gustaría llegar a un momento en el que la marca, el nuevo formato y la competición estuvieran totalmente instaurados y podernos focalizar
a lo mejor más en un tipo de explotación un poco más económica, pero actualmente creemos que buscar la exposición y cobertura de la misma es un paso importante y que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que siempre busquemos la mejor exposición posible, porque a veces no es posible. Pero es una balanza muchas veces muy difícil de hacer, que otras competiciones mucho más establecidas, incluso de deportes con mucho más seguimiento que el tenis, pues les ha sido mucho más fácil implementarse. Enric, tú antes comentabas el caso de la MLS con Apple, un acuerdo a largo plazo en el que, más allá de las retransmisiones en directo, que siempre van a ser el core del deporte, también se habla de mucha creación de contenido de series, docuseries, etcétera, etcétera, etcétera. En casos del proyecto como la Davis, que son torneos puntuales en un momento del año y que no hay una recurrencia a lo largo de la temporada, ¿qué papel le veis? ¿Qué importancia crees que va a tener este tipo de contenido para generar una relación más continuada con los aficionados? Pues es que una vez más haces una pregunta de una cosa muy importante. Es que y más en eventos, como bien dices, como el nuestro o como otros eventos que pasan en una semana, 10 días o 3 semanas, el riesgo que tenemos es pasar a ser irrelevantes durante el resto del año, y es importante poder tener una activación muy constante allí donde esos fans del tenis siguen consumiendo, ya sea en redes sociales, ya sea en cualquier tipo de... y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año, como bien sabes, vamos primero a la fase de grupos en septiembre y después las finales en noviembre en Málaga. Pues una de las cosas conjuntamente con la Málaga y la región de Andalucía y demás, intentamos que durante todo el año vayan pasando cosas, porque si no, y eso nos lleva a que las propias redes, la propia comunicación y demás, pues tengamos algún tipo de conexión durante ese aficionado durante todo el año. No es fácil, ¿no? Entonces, por eso intentamos hacer distintos actos y eventos alrededor de la competición principal, como el sorteo, como la asignación de los equipos de las distintas federaciones y demás durante el año, porque si lo concentras todo en 3 semanas, tienes muchas opciones del resto del año ser irrelevante. Imagínate ahora, después de haber pasado una pandemia en la que no hubo evento en el año 20, no estuvimos hasta el año 21 a final de año, pues no solamente hemos tenido el riesgo sino de ser irrelevantes durante una parte del año, sino que hemos estado 2 años en el que ha habido muy poco ruido alrededor de la Copa Davis, ¿no? Y hemos tenido, con todos los cambios que hemos hecho este año, pues de reevaluar todo esto, porque no era fácil y es muy importante. Enric Rojas, muchísimas gracias, muy amable. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Vamos a cerrar el capítulo, como siempre, con 3 ideas que nos van a ayudar a resumir el contenido que os hemos ofrecido en este episodio dedicado al valor, a la potencia de las televisiones en el mundo, de los operadores televisivos en el mundo del deporte. Marc, cuando quieras. Sin discusión, la primera es que el deporte siempre va a continuar siendo uno de los productos estrella de la televisión. El segundo punto es que la irrupción de las plataformas de streaming más conocidas como OTT y los nuevos hábitos de consumo puede transformar el actual modelo de distribución que conocemos de las retransmisiones deportivas. Y el tercero, la televisión es un pilar básico porque genera ingresos y sobre todo visibilidad para los patrocinadores. Marc, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio de Descubriendo la industria del deporte? En el próximo capítulo hablaremos de los distintos modelos de propiedad de los clubes deportivos y si son viables los clubes sociales en una industria al alza. Marc, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un saludo.